A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. ¿Se realizó entre tanto el Consejo de Guerra dentro del regimiento? No lo sé, no me consta. Solo sé que no participó ninguno de mis oficiales. ¿Ocurrió algo mientras usted estaba con el general Arellano en los jardines? Sí, sentí los disparos en el interior del regimiento. Le pregunté qué estaba pasando y me respondió calmadamente que debía ser el resultado del Consejo de Guerra. ¿No podía usted protestar más? No pude y no puedo decirle por qué. ¿Cómo se sintió en ese momento? Muy mal, muy mal. ¿Qué hizo? Cuando logré hablar, le dije al general Arellano que me dejara un documento donde quedara constancia de lo sucedido. No me contestó. Yo quería un documento firmado por él. Fue a dejarlo a pesar de todo. Era mi deber porque se trataba de un general y porque era mi última oportunidad de obtener esa acta. No me la dio. Se lo pedía a él, a Morembrito, a Chiminelli. Ante tanta insistencia, finalmente me dijeron que la enviarían después, y nunca llegó. Volvió a su regimiento y ¿qué? Tenía 15 prisioneros muertos. ¿Los vio? Sí. ¿Cómo murieron? Todos tenían heridas de bala en el pecho. ¿Quiénes los fusilaron? Nadie de mi regimiento. Respecto de los otros 14 prisioneros, ¿los fusilaron los mismos miembros de la comitiva del general? Sí. ¿Ordenó al general Arellano emitir ese bando militar en que usted aparece explicando las ejecuciones dispuestas por tribunales militares en tiempos de guerra? No. Lo decidí yo tan pronto volví al regimiento. ¿Mintió? Sí, mentí. ¿Y qué hacía? Tenía que explicar al país y a la ciudad que habían sido fusilados 15 prisioneros. ¿Cómo voy a explicar al otro día a la madre o a la esposa que su hijo o su marido ya no estaban en la cárcel, que estaban muertos? Tenía que decir algo. ¿Y quién ordenó enterrar los cuerpos? Violando la norma de entregarlos a su familia, yo. Pedí al médico del regimiento que los viera y extendiera el certificado de defunción. Luego ordené a un capitán que los llevara de inmediato al cementerio. ¿Por qué lo hizo, coronel? Fue un error y lo lamento. Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma, esta noche en la República de las Letras, en el marco de nuestra serie de lecturas por los 50 años del golpe. Antonella, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Te escuchamos un poco más robótica de lo habitual. Lo habitual, qué miedo. Me has descubierto, soy Siri. Sí, lo que pasa es que Antonella está con un micrófono particular en el día de hoy, dado a problemas técnicos al respecto. Don Omar Sarraz Hadway. Buenas noches, Buenas querido noches. Alberto Mayor, querida Antonella Esteves. Un gusto estar con ustedes en esta semana lluviosa y bueno, ahí todos juntitos conversando sobre este libro. Bien, bueno, este es un libro formidable, el de Patricia Verdugo, formidable, de lo mejor que se ha escrito en, en investigación periodística, pero fundamentalmente porque es tan transparente. Bueno, la investigación es espectacular. Trata sobre, es conocido, la caravana de la muerte, este artefacto que se impone sobre los territorios, sobre los regimientos, sobre los cuarteles, desde el centro, político, con un enviado especial, un delegado presidencial. Es una persona que viene encomendada directamente por Augusto Pinochet. Esto es bien importante porque que el general Arellano Stark. Esto es bien importante porque eso marca
un elemento fundamental dentro de la lógica. Esto es bien importante en el libro porque uno tiene que aprender a entender la lógica militar, ¿no? Y en el mundo militar, si se envía un delegado de la comandante en jefe en su representación a un lugar, significa que las personas que están allí haciéndose cargo de ese lugar quedan degradadas de inmediato. Y se eligen las ciudades que estaban más tranquilas para ir. Esto es lo más interesante. Se eligen las ciudades que estaban más tranquilas, donde la capacidad en el fondo de mantener el orden público había sido mayor y donde la cantidad de ejecuciones en tribunal de guerra habían sido menores, es decir, donde los personas a cargo de cada uno de los cuarteles, regimientos, habían tomado la decisión de hacer sus consejos de guerra, pero que en esos consejos no se había establecido la muerte de muchas personas, sino que una o dos personas. Y en esos lugares fue donde fue enviada la caravana de la muerte. La caravana de la muerte llegó y en cada uno de esos lugares multiplicó varias veces los muertos, dando una señal muy clara de que un tribunal de guerra es un tribunal de guerra y que se necesitan muertos para que se note la problemática. Patricia Verdugo examina esto con una prolijidad tal que el libro fue importante para la apertura del gran proceso, el único proceso que tuvo en Chile finalmente Augusto Pinochet con el juez Guzmán. Y este libro fue un superventa en los años 90. Y es un trabajo muy interesante porque está lleno de grises, además. Está lleno de personajes paradójicos, complicados, que son víctimas y victimarios. Ahí está construido el grueso del libro. Y en realidad, en ese lugar, el horror se multiplica. Uno siente que estás en una situación muy, muy abrumadora. El libro es formidable y todos los detalles que lo rodean, externos e internos, son también extraordinarios. Y la verdad es que, aunque Patricia Verdugo ya no está entre nosotros, vale la pena rendirle un gran homenaje por el tremendo trabajo y la prolijidad de su pluma también, y la hermosura de sus esfuerzos de encontrar el alma en allí donde el alma se había perdido, en el fondo. Una obra fantástica, Antonella. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas espectaculares de los zarpazos del Puma es el poder del periodismo, ¿no? En este momento en donde el periodismo hace tan profunda crisis y está tan entregado a los poderes, estoy pensando en el periodismo televisivo sobre todo, ¿no? Aunque también, y Omar puede dar testimonio de esto de manera todavía más fehaciente que yo, la producción de investigación periodística que ha salido en los últimos meses a propósito de los 50 años es realmente espectacular. Los distintos acercamientos, yo tengo acá 10 libros sobre la mesa, porque tengo que hacer unas recomendaciones sobre libros para acercarnos al tema de los 50 años. Creo que es muy, muy potente lo que hace aquí. Probablemente en Los zarpazos del Puma es el libro más importante en ese sentido. Yo voy a decir por 3 razones que me parece que son fundamentales para entrar. La primera razón tiene que ver con la memoria de las víctimas. Porque una de las cosas que sucedió con la caravana de la muerte, nos explica la misma Patricia Verdugo, es la negación de los casos en algunas situaciones, y la otra es en los bandos donde se dijo que todas estas personas asesinadas en Linares, en Antofagasta, en Calama y en La Serena fueron porque estaban huyendo. Entonces hay una reivindicación de los hechos y de la matanza y la crueldad por la que fueron tratadas estas personas, que me parece que es muy, no sé si sanador ni reparador, pero es apropiado desde algún lugar
en que ha sido la profunda injusticia para las familias de los detenidos desaparecidos, desde algún lugar Patricia Verdugo visibiliza, ¿cierto? Y les acompaña con este relato. Yo creo que ese es un lugar profundamente importante. El segundo lugar tiene que ver con mostrar a la ciudadanía lo que estaba pasando al interior del ejército, porque las fuentes principales de Patricia Verdugo son militares en este libro. Y eso a mí me pareció increíble. O sea, que a mediados de los 80 ella se haya atrevido y haya conseguido que muchos de estos militares hablaran. Uno se hace muchas preguntas respecto a esto. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo todo el ejército iba a estar de acuerdo? ¿Cómo nadie se iba a horrorizar con esto que estaba pasando? Bueno, ella muestra ese lado. También, por supuesto, tiene una profunda investigación y mucha conversación con las víctimas y con sus familiares, que es muy importante. Contextualiza quiénes fueron cada una de estas personas a partir de la información que se levantó. También celebra mucho, y esto me parece muy importante, el trabajo de las revistas de resistencia. Está citada APSI, está citada Análisis, ¿cierto? Las fuentes del periodismo que se hizo durante esos años, y también las fuentes de los organismos de derechos humanos también están citadas acá. Entonces, poner todo eso y dárselo a la ciudadanía, y luego ahí le voy a preguntar a Omar respecto a... En la introducción del libro se cita, ¿no?, el tremendo escándalo y al mismo tiempo superventas, que fue el zarpazo del Tigre cuando sale en el 89. Y la tercera parte es que este libro, un libro de investigación periodística, fue usado en el juicio contra Pinochet tanto en España como en Chile. Y esto es muy importante, que el trabajo periodístico pueda aparecer como un antecedente a la justicia cuando la justicia se ve obligada de alguna manera por el trabajo periodístico a tener que hacer su parte. Desde esos tres lugares a mí me parece que es un libro fundamental. Omar. Sí, bueno, yo quería decir algunas cosas, que Los Zarpazos del Puma fue importante porque fue la primera información, la primera investigación con esta profundidad y completitud, abarcando un caso que mostraba estructuras, que mostraba lógicas en publicarse. Salió en septiembre de 1989, esto se estuvo trabajando mucho tiempo antes, y lo que yo recuerdo de esa época es que salieron el libro Los Zarpazos del Puma, y al poco tiempo salió un libro que también reivindico mucho, que se llama Chile, la memoria prohibida, que estuvo desaparecido desde el año 90, que salió una edición, hasta ahora que lo volvió a sacar la editorial Planeta, el primer tomo, que es del 73 al 75, que es otra... Lo tengo ahí, no lo traigo para mostrarlo, para que la gente lo vea. Y ahora, lo que tú dices, Antonella, qué valentía, realmente, qué coraje a toda prueba de Patricia Verdugo, porque además, bueno, fue un bestseller, 100.000 ejemplares vendidos, aparte de todo lo pirateado. Ella después pasaba con una amiga por Ahumada, con Huérfanos, y veía a la gente voceando el libro en altos, en la vereda de su libro pirateado. Pero legalmente al menos 100.000 ejemplares. Un bestseller que yo no sé si se haya igualado a la historia del país. Pero aparte de eso, está el asunto de que ella después escribió, y esto es para ver la carga personal que tenía, este otro libro que también es fantástico, que se llama Bucarest 187, Mi Historia, donde cuenta su vida y va contándola en el contexto de todo lo que ocurría en el país, con todo el terror, con todo el miedo. Y ahí nos enteramos de que su padre fue asesinado por la dirección de Carabineros, la Policía Secreta de Carabineros, fue torturado y asesinado en el año 76. Era jefe de un sindicato al interior de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y se lo asesinó, era demócrata cristiano. Y lo increíble es que se los asesinó teniendo un hermano coronel y un hijo en el ejército. Entonces nosotros vemos en los dos libros de Patricia Verdugo que los militares están tan expuestos como cualquier civil. O sea, la represión no hacía distingos y podías tener parientes, hijos, muchos de los que cayeron, los 72 asesinados registrados por la Caravana de la Muerte, que pueden ser más, pero los 72 que están registrados en los 5 lugares por donde pasó el helicóptero de Arellano con su comitiva descendiendo. Arellano distraía al comandante de la plaza, mientras los 4 que estaban con él en el helicóptero sacaban gente de las cárceles
hacían ejecuciones sumarias, los llevaban hacia afuera del desierto. Y luego los comandantes, cuando volvían a su plaza, se daban cuenta que había habido una masacre que sus subordinados no podían entender. Bueno, esos 72 masacrados en Cauquén, en La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, también muchos de ellos tenían parientes militares y eso no impidió. Entonces, la valentía de Patricia Verdugo, a la que le asesinaron al padre, de haber hecho esta investigación sabiendo todo lo que se exponía, es una cosa impresionante, y como decían ustedes, fue la base para que el Poder Judicial hiciera muchas cosas. O sea, los periodistas estuvieron antes que los abogados, que los fiscales. Bueno, había abogados en la Vicaría de la Solidaridad también, pero quiero decir que esta investigación fue fundamental. Bueno, Sí, vamos al primer tema, ¿les parece? Vamos al tema. Hicimos justo 15 minutos. Sí, vamos al tema. Bueno, ¿tienes tema de Alberto Mayol? Sí, yo me atrevo a partir al respecto. La verdad es que es bien difícil, pero creo que uno de los símbolos, la caravana de la muerte es uno de los grandes símbolos del golpe, porque esto ocurre muy poquito después del golpe. Ocurre a fines de septiembre, inicios de octubre. Y hasta pasado la mitad de octubre, dura casi un mes el proceso. Y en esa misma fecha, ese mismo proceso de los días iniciales, también ha sido noticia Víctor Jara. Entonces creo que una canción que representa muy bien la trayectoria, el compromiso de Víctor Jara, es El Arado, y creo que es lo que más se me aproxima a poder limpiar las heridas de este texto y su narración. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla.
y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Gloria Benavente, la joven esposa de Claudio Lavín, esperaba fuera del cuartel de investigaciones, junto a otros familiares de presos con su vianda en la mano. De pronto vio salir un jeep del Banco del Estado. Allí iba Claudio y otros detenidos, dice ella. A él lo reconocí de lejos porque iba con una chomba roja que le había tejido. Nos vio a mí y a su hermana Lili. Iba en el último asiento y me hizo un gesto como diciendo, no sé qué pasa. Luego salieron el jeep de Castillo White, una micro cerrada y un camión de un conocido agricultor de la zona, Francisco Arellano. Otros familiares reconocieron el mismo jeep de los detenidos al teniente de carabineros Enrique Rebolledo, quien actuaba como secretario de la intendencia. Gloria y los otros se quedaron esperando el regreso. Volvió el jeep del coronel solamente. El camión pasó por delante y siguió. Ninguno pudo imaginar siquiera que adentro iban los 4 cadáveres de sus seres queridos rumbo a la morgue local. El legista que practicó las autopsias, doctor Muñoz Angulo, participó en la exhumación. Dice, recibí la orden de la comandancia, me dijeron que sería una hora bastante insólita, 3 de la madrugada. Trabajamos a la luz de un farol, todo fue muy terrible y nada tenía características normales. Es que todo había cambiado después del golpe militar. El relato de Gloria Benavente agrega datos importantes. La exhumación se hizo como a las 3 de la mañana y solo pudo ir por la familia el coronel Carlos Alberto Lemus, los militares que habían sido los fusileros, según él me contó, y el médico legista. También estaba el panteonero. Le pedí ir y me dijo que no podía participar ningún civil. Le pedí entonces que me trajera la medalla y una cruz que Claudio llevaba en el cuello. Cuando volvió venía muy quebrado. Me entregó las medallas y me dijo, Gloria, en este momento, hazme las preguntas que quieras, pero nunca más en mi vida me toques el tema, porque tú has sufrido mucho, pero lo que yo vi no lo ha visto nunca nadie. Le pregunté cuántas heridas tenía Claudio, me respondió que 3 o 4, no recuerdo, y que todos los disparos eran a la cara. Yo siempre supe que las balas de fusil o metralleta hacen un forado por el lugar de salida. Carlos Alberto me señaló que los cráneos estaban destrozados y que todas las balas habían entrado de frente, por la cara. O sea, el bando con eso del fusilamiento era una burda mentira. Estamos esta noche leyendo Los zarpazos del Puma de Patricia Verdugo en este ciclo que estamos haciendo sobre los 50 años del golpe militar, civil y militar. Y bueno, yo también querría decir que a mí me extrañó mucho cuando murió Patricia Verdugo el año 2008. No sé si fue mi impresión, pero yo sentí que casi no hubo homenajes, o casi no hubo una... Yo sentía que todo el país tenía que haber tenido una reacción, pero no sé si habrá sido solo una impresión mía, pero cuando murió Patricia Verdugo muy joven, a los 60 años, el 2008, yo no sé, no recuerdo mucho sobre su muerte. Sí, no, sí fue así, fue bastante poco. El nivel de reconocimiento que obtuvo Patricia Verdugo es muy, muy exiguo respecto a lo que fue su obra en general y esta obra en particular. O sea, no cabe ninguna duda. Claro, y además, por supuesto, casi todos sus pares recibieron el Premio Nacional de Periodismo. Digo, casi todos, uno podría decir la mayoría de los periodistas que lideraron investigaciones o que trabajaron tenazmente en medios de comunicación durante esos años, muchos de ellos son hoy día Premios Nacionales de Periodismo, y probablemente si Patricia Verdugo no hubiera muerto producto del cáncer, hubiese también recibido ese merecimiento. Pensaríamos, ¿no? Porque ahora uno dice como... a mí me tiene muy impactada cómo, a pesar de que existen todos estos datos y todas estas investigaciones, y se acumulan los libros,
y los relatos, estamos en un momento negacionista y relativista respecto a estas cosas, ¿no? Y es como si todo esto que está acá ya no hubiese desaparecido, no sé, es muy... A mí no deja de impactarme y por eso me parece que es un gesto de resistencia esto que estamos haciendo en la República y tantos otros lugares, ¿no? El otro día citaba un tuit de la Luna Fernández que decía que esta conmemoración la estamos construyendo entre todos, ¿no? Con cada uno ahí con su podcast, con su encuentro, con el diálogo, con la obra de teatro, y me parece que eso finalmente frente a un momento mediático tan tenso, como desde la sociedad civil están apareciendo estos espacios de resistencia y de memoria que son fundamentales finalmente para la no repetición, ni más ni menos. Sí, yo creo que este ejercicio, o sea, a mí este ejercicio me pareció, por ejemplo, yo había leído Los Zarpazos hace mucho tiempo y, y vaya que se me habían olvidado cosas, ¿no? O sea, que cuando entras vuelves a leer el detalle, tiene mucho, además, a ver, primero, tiene una calidad de las entrevistas extraordinaria. Son entrevistas de una precisión impresionante. Ojo con esto, ¿ah? Cuando ella seguía el protocolo como más tradicional, en el cual tú entrevistas al entrevistado, el entrevistado luego corrige el texto y hasta última hora te puede decir que no. ¿Ya? Quizás cuánta gente que entrevistó le dijo que no, por de pronto. Después. ¿Ya? Claro. Y sin embargo, ella nunca dejó de hacerle las preguntas más ácidas a cada persona. Ya, pero usted aceptó un cargo después de esto. Ah, ya, pero usted manejó el auto después de esto. Ah, pero usted, o sea, siempre hizo esa pregunta, usted mintió. Entonces, eso que tú como, que te expone, porque ya es difícil conseguir esas entrevistas. Cuando tú estás con ese entrevistado es parte ya de tu capital de trabajo. ¿Ya? Si tú vas en contra, pones en riesgo todo, pero tu honestidad intelectual es preguntarle lo que hay que preguntarle. Lo hizo siempre. Alberto, para apoyar eso, una cosa que me impresiona es en este libro, en Bucarest 187, hay una parte donde ella, como dijo un amigo, hace nada menos que una performance ante el presidente de la Corte Suprema. Porque ella va en los años 80, donde el presidente de la Corte Suprema le pide una reunión y el ministro le dice, le di la reunión para decirle que no le voy a dar la entrevista. Y ella se levanta, se aleja del escritorio y le dice, ¿sabe lo que es un paurarará? Es cuando le ponen un palo detrás de las corvas, lo cuelgan, sus genitales quedan expuestos y le ponen electricidad. Y ella se agacha y hace eso. Luego le explica lo que es el submarino, luego le explica lo que es el teléfono, todas las torturas al presidente del Tribunal Supremo. Y le dice, ¿no le preocupa cómo quedará usted en la historia? Y él le dice, no, porque no tengo hijos. Y llama a la secretaria para que la eche. Y ella se va sin despedirse. Entonces, es una cosa impactante lo que tú dices, esa valentía y decir las cosas que había que decir sin importar frente a quién. Claro, uno dice, ya, yo te lo escucho y digo, tanta falta que nos hace, ¿no? En términos del estado del periodismo actual y de las cosas que uno ha visto hacer a los colegas para no perder la pega, básicamente. Y ese es el mayor riesgo, que no se enoje el auspiciador, que no se enoje el dueño del canal, ¿no? Y aquí estamos hablando del riesgo de la vida. O sea, lo que hizo Patricia Verdugo y su generación, digamos, ¿no? Quienes investigaron y hicieron periodismo de investigación durante esos años, tenían como riesgo la vida, ni más ni menos, ¿no? Y es tan impresionante que en estas condiciones hayan sacado este nivel de investigaciones con esta cantidad de datos. Es como, es incontestable. Esto es. Y una de las cosas que a mí me parece muy atractivo a propósito de lo que decía Alberto de la pluma, ¿cierto? Y del nivel de las entrevistas, tiene que ver cómo construye también el relato, porque el libro no parte con una introducción
que explique lo que es la caravana de la muerte. No dice, o sea, no dice lo que dice al final, que está en el epílogo, donde dice, bueno, finalmente la caravana de la muerte fue este movimiento con este grupo de personas que anduvieron en este helicóptero Puma y que se detuvieron en estas 4 ciudades y que hicieron esto y esto. Eso no lo dice al principio del libro. El libro parte con una entrevista y a medida que va pasando capítulo a capítulo, lo que vamos haciendo es siguiendo a la caravana por orden de cronológico de los lugares donde intervinieron y vamos encontrándonos con los testigos, y los testigos son ni más ni menos que militares. Militares que en todos los casos que hablan también son militares que se resistieron, que fueron castigados, algunos encarcelados, otros degradados, ¿cierto? O que renunciaron al ejército. Entonces, claro, yo pensaba en eso, en la valentía de enfrentarse, pero también en este caso la mayoría de los entrevistados, excepto... Incluso yo pienso decir el hijo de Arellano Sanz, ¿no? Que en algún momento ella también le hace un homenaje y dice así como que fuerte él tratando de defender lo indefendible. Y me imaginaba, entrevisté esta semana a Pepe Robano, el director de Bastardo, ¿no? Que se llama La herencia de un genocida, porque él es un hijo natural de un genocida, y ese lugar del hijo del genocida, ¿no? Es decir, como defiendo lo indefendible porque este también soy yo, esta también es mi historia, no quiero que me deshereden, ¿no? Como que todos los beneficios y los privilegios. Pero los otros militares que hablan, igual son militares que, me imagino yo, a propósito de lo que contaba Omar, quieren pasar a la historia como a gente que se opuso a la violencia, y que quiere quedar en esa lógica de acá vinieron los de Santiago a masacrar gente, y nosotros no tuvimos cómo impedirlo. Un poco este es el Claro, discurso que se instala. Es que también hay un amor a la institución. En alguna parte uno de los que participan ahí dicen, bueno, se traicionó todo lo que yo había defendido durante mi vida, y bueno, y aquí cuando uno quiere entender cuál es la lógica de todo esto detrás, lo que decía Alberto, que se habían solucionado las cosas de la mejor forma sin que hubiera muerto, la gente pacíficamente se fueron a entregar, muchos por el llamado, y luego los asesinaron habiéndose entregado voluntariamente. Entonces, por ejemplo, ahí dice en la página 36, así era, porque dice uno de los militares, creo que es Rivera, dice, así era 1973, porque no podemos ignorar que las relaciones humanas con los jefes políticos y altos representantes del Ejecutivo eran en provincia tradicionalmente armónicas, en donde se observaba un alto grado de colaboración y respeto mutuo. Por eso la mayoría de los jefes militares provinciales actuamos de forma similar dentro de los cánones establecidos por la consideración, el respeto y la significación relevante de los cargos que ellos desempeñaban. Obviamente resultaba muy difícil para nosotros utilizar la violencia intempestiva para cumplir una orden de esta naturaleza que nos compulsaba a detener a funcionarios con quienes hasta el día anterior manteníamos intercambios informativos de toda la situación que se vivía. O sea, el respeto hacia las autoridades no podía, y los militares y las autoridades se respetaban. Eso se tenía que quebrar y se tenía que poner a todo el ejército detrás de la línea de ¿cómo se llama? De los 4 de la Junta. Detrás de la Junta sí. Todos tenían que estar alineados con esa política. Es que no sí, sé, hay una parte en el libro, creo que al final del capítulo 8. No estoy buscando quién es la fuente. El mayor Fernando Rebeco Valenzuela, presidente del Consejo de Guerra Calama hasta el 2 de octubre de 1973. Y ella pregunta, las familias de las víctimas han sostenido que la misión de Arellano era dar un ejemplo aterrador de represión para la izquierda y la ciudadanía en general supieran a qué atenerse, para que la izquierda y la ciudadanía en general supieran a qué atenerse. ¿No agregaría que lo sucedido también buscó aterrar a los propios militares para obligarlos a ser más duros? Y él responde, por supuesto, la misión del general Arellano estaba dirigida para adentro, para la casa. Eso era lo que más interesaba, porque el general Pinochet no sabía qué ejército estaba mandando, no sabía cuántos eran partidarios de la línea constitucionalista de los generales Schneider y Prat. Tenía que poner a todos en una línea, cualquiera fuera el costo, me aseguró finalmente el mayor Rebeco. Sí, es bien interesante todo ese proceso, porque uno efectivamente ve una cantidad, hay varias escenas que se relatan que son muy
muy absurda. O sea, en Chuquicamata se piensa que desde Chuquicamata se está armando una rebelión importante, ¿no? Entonces mandan un escuadrón completamente armado, pero lleno de fierros, digamos, ¿ya? Y el militar que está a cargo de la acción, es que el que está siendo entrevistado, dice, bueno, yo me adelanto y penetro en las oficinas del presidente, del director, ¿no? Que no me acuerdo qué cargo era, que estaba a cargo de Chucky. Y bueno, y como un comando, boto la puerta, abro la puerta con una patada, y entro y hay un señor sentado que me hace pasar y me sienta, y me dice, ¿qué necesita? Me entrega todos los papeles, y no había nada de armas, no había nada organizado, no había nada de ese tipo. Al contrario, lo que había sido organizado era que me puse a revisar los papeles, y dice, y era extraordinario, era encomiable, había recibido toda clase de solicitudes de favores políticos, había denegado todos los favores políticos. O sea, yo estaba frente a una persona que era admirable en su trabajo, o sea, y me sentía tan ridículo estando allí. Entonces, toda esa construcción de, del, la construcción del miedo, hasta en aquellos que tienen que infundir el miedo. O sea, los que tienen que infundir el miedo tienen que tener miedo. Y todo eso construye un clima que es muy sorprendente, que es una moral de tropa falsificada. Sí. Bueno, Omar, ¿quiere ir con su canción? Claro. Yo pensé, ¿cuál sería el Chile ideal para esta gente golpista que quería salvar el país según su discurso, ¿no? Y recordé, no sé por qué, una tonada que me gustaba mucho, que ahora por casualidad me enteré que fue ganadora del año 64 en la competencia folclórica del Festival de Viña, que es Qué bonita va, compuesta por Francisco Flores del Campo, toca el conjunto de los Guasos Quinchero con Pero Mesone, y esa tonada, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer, ¿no? Eso era lo ideal, un país con ese campo y esa cosa idílica, mientras estaban llevándose a la gente para fusilarla o torturarla. Entonces, escuchemos Qué bonita va. Linda, 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 qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. qué bonita va, qué bonita va, mi amor te acompaña siempre por donde vas, no sabe quedarse solo si tú no estás. Mi amor, qué bonita va cuando está contigo, sabe reír. Sin ti, este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va, Qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. qué bonita va, Qué bonita va, qué bonita va.
de noviembre del 85, el diario El Mercurio publicó una declaración del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, difundida por la agencia gubernamental Orbe, que buscó legitimar la acción de la comitiva. Se planteó que, abro comillas, como consecuencia de haber tomado el poder y con el objetivo superior de organizar y dar tranquilidad al país, en el cual los elementos subversivos extranjeros y nacionales habían formado una vasta organización terrorista, se declaró desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta el 31 de diciembre de 1974 el estado de guerra interno y posteriormente el estado de sitio. Durante el tiempo transcurrido, y como dolorosa consecuencia de la obstinación de terroristas nacidos en Chile y adiestrados en el extranjero, cayeron numerosas víctimas de ambos bandos, afectando a numerosos hogares de nuestra nación. Agregó el Cuerpo de Generales y Almirante en Retiros. Abro comillas. Causa enorme preocupación entre los que ayer regimos los destinos de nuestras respectivas instituciones el hecho de que algunos ciudadanos mal informados se hayan olvidado con tanta facilidad del pasado y estén tratando de incoar acciones legales en contra del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que intervino y expuso sus vidas en defensa del sagrado derecho a la libertad. Numerosos soldados, marinos, aviadores y carabineros han caído para siempre en esta jornada restauradora de la paz y es por ello que, en esa memoria, levantamos nuestra voz siempre firme para expresar a nombre de todos los generales y almirantes en retiro nuestra incondicional solidaridad con todo lo realizado hasta hoy por nuestros camaradas del servicio activo, ya que su acción valerosa y decidida ha logrado dominar la sedición y ha permitido que el país recuperara su ritmo de avance y progreso que hoy orgullosamente ostenta, cierro comillas. Solo 4 generales reaccionaron públicamente rechazando la declaración. El general Joaquín Lagos Osorio, comandante en jefe de la Primera División en 1973, renunció al cargo de director del Cuerpo de Generales en Retiro, argumentando que, abro comillas, en estos precisos momentos el país está reconociendo la actuación de un general pocos días después del 11 de septiembre de 1973, actuación que no puede ser avalada en un acabado esclarecimiento previo por los hombres que han dedicado su vida entera a vestir orgullosos el uniforme de las instituciones de la defensa nacional. No puedo solidarizar incondicionalmente, como se dice en la declaración, con actuaciones como las que señalo. Mi conciencia de hombre, cristiano y soldado me lo impide. Por el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, estos hechos deben aclararse. Ojalá ante un tribunal, al cual comparezcamos todos aquellos que en su oportunidad tuvimos conocimiento de lo que ocurrió y por esa vía el país conozca la verdad y se precisen sin sombra de duda las responsabilidades de cada uno. Lo anterior, estoy cierto, contribuiría decididamente al reencuentro de los chilenos. Cierro comillas. Eso es, los zarpazos de El Puma, que salió en el 89, pero en el 85 empezó a abrirse a empezar a conversarse, ¿no?, respecto a lo que había sido la Caravana de la Muerte, curiosamente a partir de un libro del hijo de Arellano Stark, que da algunos indicios respecto de lo que había sido la Caravana de la Muerte, tratando por supuesto de justificar que su padre no había tenido nada que ver, porque él siempre estuvo con los encargados de área cada vez que sus acompañantes en el helicóptero Puma iban a masacrar gente. Pero ¿saben qué me pasó? Y ahí les pasó la palabra cuando leí esto, ¿sí?, que es del 5 de noviembre del 85, ¿no? Es como me resultó tan familiar el discurso, ¿no? Y esta idea de los caídos de un lado y de otro. Y este mito de que murieron uniformados durante la UP por atentados y como si existiera la posibilidad de igualar, ¿no?, la violencia de Estado con, bueno, esta idea de que se quiso instalar entonces y parece que todavía se trata de instalar con la idea de una guerra civil. Me parece que es muy brutal. Sí, yo creo que efectivamente ese tipo de repertorio no parece perder mucha vigencia. Nos encontramos con personas que en este juego de jugar al empate hay mucha creatividad muchas veces. Entonces, una de ellas ha sido plantear de manera muy sorprendente, que se debe declararse con toda claridad la condenación de la violencia el 18-19 de octubre del 2019, ¿ya?
justamente considerando que es más grave porque no es violencia de Estado. En circunstancias que la violencia de Estado se reconoce en todas partes del mundo, es la violencia más ominosa por excelencia, porque justamente la función del Estado es la contraria. Y la función del Estado es proteger a su población y es detentar el poder monopólico de las armas. Y por tanto, naturalmente tú te vas a enfrentar a personas indefensas o en una condición de relativa indefensión, dependiendo del caso. Y en este caso, en todos estos casos que vemos en el libro, son situaciones de evidente indefensión. Entonces, claro, esos repertorios son desgraciadamente parte del cóctel cotidiano y no. Y la verdad es que es doloroso decirlo y pensarlo. Sí, me parece sorprendente que no se pueda llegar ni siquiera al consenso que se está pidiendo de decir que no va a haber más golpes militares y que todo va a ser siempre con respeto a los derechos humanos, que esos son inviolables y que la democracia soluciona sus problemas con más democracia y que no se sea capaz de decir sí, estamos de acuerdo con eso. O sea, yo creo que Patricia Verdugo y otros que han escrito y han hecho excelente periodismo mostrando la verdad de lo que ocurría cotidianamente, tienen que ser leídos en los colegios, tienen que ser leídos por todos, tienen que ser leídos por la gente de derecha. Patricia Verdugo era demócrata cristiana, admiraba a Frey, no era ninguna persona tan lejana a su espectro, digamos, bueno, no lo sabemos, pero el asunto es que dense una oportunidad, abran la mente en estos 50 años y piensen que hay mínimos que no se pueden despreciar, ¿no? Aquí, bueno, en la presentación de la autora, voy a leer 2 párrafos nomás que dice: 72 chilenos habían confiado en sus compatriotas uniformados y en las leyes de su país. Se habían presentado voluntariamente ante un llamado hecho mediante un bando militar o no habían puesto resistencia alguna a la detención practicada en su caso en su lugar de trabajo. Y mientras estaban encarcelados en provincias, esperando sentencia o cumpliendo condenas de presidio, fueron sacados por una comisión especial venida desde la capital y asesinados fuera de todo procedimiento legal. Se trataba de un crimen masivo que además violó la confianza de los ciudadanos, esto en palabras del general Lagos, que nos entregaron las armas para defenderlos y no para matarlos. La aplicación de la ley de amnistía ha impedido la investigación judicial de los hechos, pero nada puede impedir la investigación periodística. Ese era nuestro deber, solo que esa pesquisa condujo a un laberinto hasta ahora desconocido, lo que sucedió con los militares de provincia que recibieron a esta comisión especial. Así de la indagación fueron surgiendo las 2 caras del miedo. Paralizar la acción e incluso la conciencia de millones de chilenos exigía usar una gran dosis de terror. Para administrarla no bastaba sumar uniformes y armas de combate. Los hombres que los vestían y las portaban debían estar dispuestos a usarlas contra sus compatriotas. Esa comisión especial, entre comillas, resultó ser un instrumento eficaz y trágico para lograrlo. Así surgió de los testimonios de los militares y las familias de las víctimas que se recogieron en el curso de esta investigación. En alguna parte dice Patricia Verdugo, uno de los Rivera, me parece que es uno de los generales o coroneles, dice: antes del golpe, más o menos el 25-30% de los militares calcular eran constitucionalistas, iban a estar por el orden y no estaban por el golpe. Un 15% estaba por el golpe y el resto estaban indecisos y claro, después de que las cosas se resolvieron, se fueron con el bando vencedor, ¿no? Esa era la cosa que se buscaba. Y hay cosas espeluznantes aquí, qué sé yo, gente que de repente los conscriptos estaban horrorizados, la gente de cada lugar estaba horrorizada. De repente alguien sacaba un corvo y abría a uno de los detenidos delante de la tropa, o los masacraban mientras el comandante no sabía nada. Por ejemplo, el general Lagos, que era el que comandaba la primera división en Antofagasta, fue distraído por Arellano, y cuando vuelve en la noche, todos creen que él sabe lo que está ocurriendo, porque almorzó con Arellano, y Arellano, como él era su superior jerárquico y en antigüedad, no podía decirle a lo que iba. Entonces lo engaña y hace estas masacres. Entonces, todo es cobarde, Y dormía en traicionero. su casa.
y dormía en su casa, comía en su casa, le pasó por encima la autoridad, pasaron por encima la autoridad de todos los comandantes, pero a Lagos ni siquiera se lo dijeron hasta que ya las cosas estaban hechas. Y bueno, y al principio de todo se habla de Cantuarias, que fue justamente el coronel que la Escuela de Alta Montaña tuvo a su cuidado a la familia de Pinochet, por si fracasaba el golpe, como estaba en la Alta Montaña, pensaba tal vez sacarlo de Argentina, y fue el primero que en septiembre fue supuestamente un suicida, junto con otro capitán, coronel Lavanderos, y eso fue corrido por Porque el algo ejército. sabía, no olvidemos que Cantuarias era de izquierda y él y la jugada de Pinochet en ese sentido era bastante astuta, porque era si Cantuarias, si el golpe fructificaba, eh, Cantuarias era una persona muy, muy noble y jamás le iba a hacer daño a su familia ni nada, y por tanto sencillamente iba a... Pero si no fructificaba, iba a hacer lo imposible por rescatar a la familia y llevarla a Argentina, esperando que Pinochet, que estaba con disponibilidad de helicóptero en donde estaba, pudiera sumarse posteriormente. Entonces, estaba por anga o por manga, Claro. estaba, que es un clásico Ahora, del señor La tenemos, traición es lo tenemos más que cerrar, constante. pero una cosa que me parece que es importante, que hasta el final del libro, en el anexo un poco, que porque no está la versión del 89, está la versión que nosotros tenemos, que fue editada por Catalonia, tenemos la versión Sí. 2015. Tiene la Hay biblioteca tercera Patricia edición Verdugo. 2021. Claro, viene con algo escrito a principios de los 90, pero me parece súper interesante también la idea de que queda muy clara la idea de la cadena de mando acá, ¿no? Y una de las cosas que Pinochet sostuvo hasta el final tenía que ver con que él no sabía, si sabía no se acordaba. Y acá, claro, el mismo general Lago al que remite Omar habla de que se encontró con él, muestra un documento en que Pinochet le corrige el informe que él entrega respecto a lo que había sido este paso de la comitiva de Arellano Sark por estas ciudades, y cómo eso queda como antecedente, ¿no? Y Patricia Verdugo termina hablando antes de que Pinochet muera, que es el chileno que más tiempo ha estado como era el único ciudadano que por más de 5 meses no había sido fichado luego de ser encargado reo. Ese simple acto administrativo, tomar huellas digitales y fotografías de frente y perfil, se transformó para su defensa en un acto humillante que debía evitársele. Y eso es el 2001, y luego, bueno, sabemos que él no enfrenta a la justicia por demencia. Y ese es el superhéroe. Así que creo que hay que leer con urgencia Los zapatos del Puma. Es duro, es muy duro de leer, porque es muy detallado, es muy preciso, y es mucho horror, básicamente. Pero es necesario, esa es nuestra historia. Y si queremos que no se repita, tenemos que conocerla, ¿no? Bueno, y para saber de la historia, de nuestra historia, hay un lugar para encontrar los libros. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile-España, Macul con Irarrázaval, de modo más sencillo. Pase allí, se encontrará con Omar Sarraz, y si no puede pasar presencialmente, tiene la posibilidad siempre de poder recurrir a la tecnología y a partir de ella entrar a libreriaclepsidra.cl, o a través de las distintas redes sociales, llegar a la página y allí usted puede buscar, encargar, solicitar a domicilio lo que usted necesite, por un precio bastante razonable, totalmente proporcional a la distancia de entrega. Solo quiero decir Eso, que por eso iniciativa es. de alguien de la librería, en las redes sociales pusimos ayer en el Instagram 50 libros relacionados con el Perfecto. golpe, pero podrían ser 500 en realidad. Okay. Hay un montón. ¿Qué nos muestra, Antonella? La próxima semana, Papelucho gay en dictadura. de Juan Pablo Sutherland. Por si quieren ir preparándose, un libro chiquitito, sí, notable, editado por Alquimia, así que esa será nuestra cita la próxima semana, y nos despedimos por ahora. Muchas gracias por escuchar y participar, siendo Resistencias de la Memoria. ¿Qué vamos a escuchar, Antonella? Los tres, El sueño de la hora más oscura.
se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Llueven pétalos negros en la ciudad, mojan lo más seco de mi soledad. Me duele muy profundo no volver a verte más. Se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.